En el principio de los cielos, cuando los dioses aún trazaban las órbitas y las estrellas cantaban en lenguajes de fuego, nació Géminis, el signo de los gemelos eternos. Su esencia era el viento cambiante, mensajero de los dioses, portador de secretos y engaños, tejedor de palabras que podían sanar o destruir. Su naturaleza dual surgía del eterno reflejo, uno que decía la verdad y otro que la disfrazaba con 1000 espejos. Donde otros veían confusión, él veía posibilidades. Donde otros callaban, él construía universos con la voz. Así nació el más mentiroso del zodiaco, no por malicia, sino por supervivencia. Su mentira era su armadura, su don, su arte. Géminis recorría los reinos del aire con la rapidez del pensamiento, danzando entre ideas y rostros. En su andar, dejaba tras de sí una estela de curiosidad, de risas que no siempre eran sinceras, de promesas que se deshacían como el humo. Nadie podía atraparlo del todo. Ni los sabios de Virgo con su lógica, ni los escorpiones con su instinto, ni siquiera el noble Leo con su fuego regio. Géminis siempre encontraba una grieta por donde escapar, una historia que reescribir, una versión que alterar para que la realidad se inclinara a su favor. Era el ilusionista del zodiaco, el que entendía que la verdad no es única, que el relato puede ser más poderoso que el hecho. Pero un día, en el vasto tapiz del cosmos, se cruzó con Tauro. Y el universo contuvo el aliento. Tauro no era aire, sino tierra pura, densa, inamovible, antigua como las montañas que duermen bajo el sol. Su mirada no buscaba respuestas en el viento, se anclaba en lo tangible, en lo que se puede tocar y sostener. Era la constancia hecha carne, el corazón que no cambia de ritmo, la voz que no se quiebra ante el artificio. Mientras Géminis hablaba, Tauro observaba. Mientras el gemelo inventaba caminos de palabras, el toro avanzaba con pasos seguros, sin prisa y sin rendirse. En ese encuentro, los astros temblaron, pues la ligereza del aire se encontró con la firmeza de la tierra. Géminis trató de envolverlo con su encanto, de seducirlo con promesas de aventuras, de pintarle un cielo más hermoso que el que existía. Pero las palabras se estrellaron contra la calma de Tauro, que simplemente sonrió, sin necesidad de responder. Ninguna mentira podía penetrar en esa quietud. El silencio del toro pesaba más que 1000 argumentos. Era una lección que ni los gemelos, con toda su inteligencia mercurial, podían negar. Géminis intentó todos sus trucos. Adoptó 1000 rostros, cambió de forma, tejió narrativas donde siempre salía vencedor. Pero Tauro no luchaba en el campo del discurso. Su fuerza residía en la coherencia, en el arraigo. No necesitaba demostrar su verdad, la vivía. Cada gesto suyo era prueba, cada decisión era roca. Y allí, en esa solidez, Géminis descubrió su límite. No podía mentirle a la tierra, porque la tierra no escucha el viento, lo deja pasar. Los dioses miraban desde lo alto con atención. En ese duelo de elementos no había violencia, sino destino. El aire se cansaba de girar en torno a una presencia que no cedía. Tauro no discutía, no condenaba, no perseguía. Simplemente permanecía. Y esa permanencia era un espejo donde Géminis se veía reflejado con toda su inestabilidad. Comprendió entonces que no toda batalla se gana con astucia, que hay verdades que no se pueden torcer. Por primera vez, el signo del aire sintió el peso de la autenticidad y la frustración de no poder dominarla. Con el paso del tiempo, Géminis aprendió algo que los dioses habían ocultado incluso a los sabios, que cada mentira que pronuncia el viento termina desgastando su propio eco, y que solo cuando se detiene frente a la roca inmóvil, puede escucharse a sí mismo. En ese encuentro con Tauro, descubrió la necesidad de anclar sus pensamientos, de convertir su ingenio en creación y no solo en discurso. Aprendió que la palabra no vale por su belleza, sino por su raíz. Aún así, no perdió su esencia. Siguió siendo el viajero del aire, el inventor de 1000 mundos, pero ahora conocía su opuesto, el punto que lo frenaba, la frontera de su propio caos. En el equilibrio entre ambos signos se revelaba una enseñanza cósmica: el aire sin tierra se dispersa, la tierra sin aire se asfixia. Géminis necesitaba de Tauro para recordarle la importancia del peso, del compromiso, del valor de lo real. Tauro necesitaba de Géminis para no volverse piedra inerte, para recordar que la vida también es movimiento, risa, curiosidad. Los siglos pasaron, y los humanos heredaron aquel mito sin saberlo. Así, cada vez que un Géminis intenta envolver al mundo con su encanto,
con su ingenio y sus medias verdades, el espíritu de Tauro aparece como un recordatorio mudo de que no todo se conquista con palabras. Hay naturalezas que no se doblegan, hay corazones que no se dejan hipnotizar por la luz del aire. Y aunque el gemelo siga siendo el más hábil entre los signos, el que puede girar con la velocidad del pensamiento, el que vive entre el amanecer y el crepúsculo, sabe que existe una fuerza más grande que su ingenio, la firmeza de quien no necesita mentir para sostenerse. En la danza eterna del zodiaco, Géminis y Tauro continúan encontrándose una y otra vez. Uno, movido por la búsqueda de libertad, el otro, por la defensa del equilibrio. De su choque nacen los aprendizajes más profundos, la mente aprende del cuerpo, la palabra aprende del silencio, y el viento aprende de la tierra. Así el universo mantiene su armonía, pues incluso el más mentiroso de los signos no puede con la verdad silenciosa del toro, que no necesita hablar para vencer. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. Cuando los cielos fueron ordenados por las manos invisibles del destino, se determinó que cada signo tendría una misión secreta. A Géminis se le otorgó la voz, la mente y el don del cambio. No era un simple capricho de los astros, sino una necesidad cósmica. En un universo que tiende a la quietud, hacía falta un signo que pudiera mover las aguas, encender los pensamientos, alterar las rutinas y despertar la duda. El aire de Géminis no es el que acaricia, es el que remueve. Representa la corriente invisible que separa el ayer del mañana, la chispa que transforma la certeza en curiosidad. Su mentira no siempre es engaño, a veces es un intento desesperado de crear un nuevo sentido cuando la realidad se vuelve insoportable. En su mente, la verdad absoluta no existe, solo múltiples interpretaciones. Sin embargo, esa misma capacidad lo condena a la dispersión. Los antiguos astrólogos decían que Géminis nacía con dos almas que jamás descansan juntas. Una desea comprenderlo todo, la otra, huir de todo lo que comprende. Vive en constante transición, saltando de pensamiento en pensamiento como si temiera el silencio que sigue a la verdad. El cosmos le dio alas, pero no raíces. Por eso su grandeza está en la palabra, y su tragedia en no saber cuándo callar. Es el relámpago que ilumina y quema, el mensajero que a veces se convierte en prisionero de sus propios discursos. Mercurio, su regente, lo dotó de ingenio y de astucia, pero también de una inquietud que jamás cesa. Mientras otros signos buscan la estabilidad o la pasión, Géminis busca el movimiento. Su propósito no es permanecer, sino comunicar, conectar, enseñar. Pero en esa misión divina también acecha la sombra. El exceso de ideas se convierte en confusión, y la facilidad para adaptarse puede volverse una máscara tras otra. En su intento por entender a todos, corre el riesgo de no entenderse a sí mismo. Así, el más mentiroso del zodiaco no miente solo a los demás, sino también a su propio reflejo. Cuando el viento geminiano se enfrenta a la tierra taurina, los cielos registran un enfrentamiento de vibraciones opuestas. Tauro, bajo el dominio de Venus, no necesita el artificio del discurso. Su lenguaje es el de la materia, el del fruto que madura, el de la flor que crece lentamente hasta volverse belleza tangible. Mientras Géminis vive en el reino de las palabras, Tauro habita en el de los hechos. La energía de Tauro no busca convencer, simplemente existe, firme, palpable, serena. Su verdad no se expresa, se demuestra. Y ante esa fuerza de lo real, las palabras del gemelo comienzan a perder poder. No se trata de una derrota, sino de una revelación. El aire comprende que solo al tocar la tierra puede volverse brisa que refresca y no tempestad que arrasa. La naturaleza de Géminis se enriquece cuando aprende a detenerse, cuando sus ideas encuentran un cuerpo, una aplicación concreta. Tauro le enseña el arte de la paciencia, la importancia de la permanencia, la belleza de la continuidad. En ese encuentro se oculta uno de los secretos más antiguos del zodiaco, que el movimiento sin propósito se disuelve, y la estabilidad sin curiosidad se marchita. Las antiguas escuelas astrológicas veían a Géminis como el portador de los mensajes divinos. Su tarea era llevar las ideas de los dioses a los hombres, pero también la voz de los hombres hacia los cielos. Era el mediador entre mundos, el puente que une lo visible y lo invisible. Sin embargo, ese don lo volvía inestable, porque cada mensaje lo transformaba. Jamás podía ser el mismo después de hablar. Era,
En cierto modo, un signo condenado a reinventarse con cada palabra pronunciada. Tauro, por el contrario, representa la permanencia del ser. En él no hay metamorfosis constante, sino evolución lenta, sólida, casi ritual. Lo que en Géminis es chispa, en Tauro es fuego que se mantiene. El enfrentamiento entre ambos signos simboliza una de las pruebas más grandes del alma humana, el equilibrio entre el pensamiento y la realidad, entre el impulso y la concreción. Géminis, con su mente brillante, puede imaginar universos, pero necesita de Tauro para darles forma. Tauro, con su fuerza serena, puede construir templos eternos, pero necesita de Géminis para que esos templos no se conviertan en ruinas inmóviles. Entre ambos se teje la danza del progreso, uno empuja, el otro sostiene. En la rueda zodiacal, Géminis y Tauro ocupan lugares consecutivos, y no es casualidad. El Toro precede al Gemelo porque primero se requiere estabilidad antes de explorar el cambio. Tauro representa la base sobre la que Géminis puede moverse. Si el aire se lanza sin tierra, se dispersa en el vacío. Pero si la tierra se niega al aire, se vuelve árida. Por eso, el encuentro entre ambos no es una guerra, sino un recordatorio del orden universal. Cada elemento necesita al otro para no perder su esencia. En los mitos más antiguos se cuenta que cuando Géminis comprendió esto, dejó de huir de la verdad. Ya no buscaba vencer con palabras, sino comprender el valor del silencio. Aprendió a escuchar la calma del Toro y descubrió que incluso el aire puede ser leal si encuentra un propósito. Desde entonces, cada vez que el viento sopla entre los campos, los sabios dicen que Géminis habla con la voz de Tauro, mezclando su ingenio con la paciencia de la tierra. Ese es el poder oculto detrás del signo más mentiroso. No es un mentiroso por malicia, sino porque entiende que la realidad es un lienzo que se puede reinterpretar. Sus palabras son herramientas del destino, y cuando las usa con sabiduría, no destruyen, sino que crean nuevas formas de verdad. Su batalla con Tauro no es una derrota, sino una alquimia, el aire se vuelve sustancia, el pensamiento se vuelve acción, la palabra se vuelve legado. Así, en el firmamento, los dioses siguen observando cómo el Gemelo danza alrededor del Toro. De esa unión nace el equilibrio entre el sueño y la forma, entre la idea y el fruto, entre la promesa y la realización. Géminis, el cambiante, aprende que la mayor verdad no está en hablar más, sino en permanecer fiel a lo que su alma siente. Y Tauro, el constante, recuerda que incluso la roca necesita del viento para conocer el cielo. En el eterno ciclo de la creación, ambos signos se complementan y desafían, repitiendo la lección más antigua del cosmos, que ninguna energía existe en vano, y que incluso el más volátil de los vientos puede hallar redención cuando aprende a amar la tierra que lo contiene. En las profundidades del cielo, donde el tiempo no tiene dominio y las estrellas aún conservan la memoria de su primer resplandor, la energía de Géminis vibra con una cadencia que pocos pueden comprender. Su alma está hecha de fragmentos de eternidad dispersa, partículas de pensamiento divino que se agitan sin descanso buscando sentido. En el arde la necesidad de experimentar todos los rostros de la existencia, de escuchar todas las voces, de probar todas las verdades. Esa inquietud lo impulsa, pero también lo consume. Su don es la multiplicidad, y su condena, la imposibilidad de detenerse. Su mente no conoce el reposo, su espíritu no tolera la rutina. Vive en constante movimiento, porque en el fondo intuye que detenerse sería morir un poco. El Gemelo celestial, hijo de Mercurio, no se limita a comprender el lenguaje humano, lo moldea. Domina las palabras como un escultor domina la piedra, y en su lengua hay magia. No se trata de la magia del engaño trivial, sino del poder creador de quien sabe que todo comienza con una idea pronunciada. Las civilizaciones se levantan sobre conceptos, los vínculos se forjan en el diálogo, los sueños toman forma en la voz. Géminis representa esa chispa divina que transforma el pensamiento en sonido y el sonido en destino. Por eso sus mentiras, tan temidas y tan malentendidas, no son siempre falsedades, sino ensayos de realidades posibles. Habita el límite entre lo que es y lo que podría ser, desafiando las fronteras del presente. Pero el universo, en su sabiduría, nunca concede dones sin exigir equilibrio. Así como el aire necesita un punto donde apoyarse para no dispersarse en el vacío, Géminis requiere un reflejo que le recuerde la consistencia de lo real. Ese reflejo toma forma en Tauro, el signo que porta la estabilidad del cosmos. La energía taurina es el pulso lento de la creación, el ritmo con el que crecen los árboles y maduran los frutos, la respiración profunda de la tierra que sostiene toda vida.
Su fuerza no se manifiesta en el ruido ni en la velocidad, sino en la resistencia silenciosa de lo que perdura. Cuando el aire de Géminis intenta desafiar esa solidez, se encuentra con una lección que ningún dios podría enseñarle mejor. Tauro no reacciona con la agilidad del pensamiento, sino con la firmeza del propósito. No se deja confundir por los giros del discurso ni se deja arrastrar por la curiosidad incesante del gemelo. Su verdad no necesita ser defendida, porque está viva en cada acto, en cada resultado, en cada instante en que el mundo sigue girando gracias a la constancia. Ante esa presencia, la ligereza de Géminis se confronta con su propia dispersión, y el viento, acostumbrado a dominar el cielo, descubre la humildad. En ese encuentro no hay enemistad, sino revelación. Géminis comprende que el poder de la palabra alcanza su plenitud solo cuando se enraiza en la acción. Las ideas, sin la tierra que las sostenga, se vuelven humo. Las promesas, sin el compromiso que las respalde, se disuelven en el aire. Tauro enseña que la fuerza más grande no es la del que cambia 1000 veces, sino la del que elige un rumbo y lo sostiene hasta el final. Y en ese aprendizaje, el gemelo encuentra su verdadera grandeza, no renunciar a su naturaleza mutable, sino aprender a dirigirla hacia la creación en lugar de la dispersión. En los antiguos textos de los sacerdotes del zodiaco se decía que cuando Géminis comprende la lección de Tauro, se convierte en un maestro del destino. Su mente ya no se agita en vano, sus palabras dejan de ser espejos y se vuelven herramientas. Es entonces cuando su energía se transforma de caos en sabiduría. Puede hablar y convencer, puede inventar y construir, puede enseñar a los demás el valor del pensamiento en movimiento sin perder la conexión con la realidad. Es la unión de lo intangible con lo tangible, del viento que inspira con la tierra que sostiene. El universo, que siempre busca armonía en el contraste, observa con gozo esa transformación. La ligereza del aire se vuelve consciente de su poder cuando reconoce los límites de la materia. Géminis aprende que no todas las verdades necesitan ser dichas, que el silencio también comunica, que la pausa es tan importante como la palabra. Descubre que su ingenio, cuando se usa con propósito, puede sanar más que herir, construir más que dividir. Su mentira, antes defensa o distracción, se convierte en metáfora, en arte, en camino hacia una comprensión más profunda de la naturaleza humana. Tauro, al observar esa evolución, también se transforma. Su tierra se vuelve fértil al contacto con el aire. Lo que antes era mera estabilidad se convierte en productividad. Aprende que la seguridad no debe volverse encierro, que incluso la roca necesita del viento para esculpirse, que la calma sin cambios se vuelve estancamiento. Así, el toro encuentra en el gemelo un recordatorio del impulso vital que renueva las estructuras, que rompe la monotonía, que impulsa a crear nuevas formas sin destruir lo esencial. De esa unión simbólica entre tierra y aire nace una energía de creación pura. Los sabios la llamaron el punto de equilibrio de la evolución, donde la inteligencia se alía con la perseverancia, donde la inspiración encuentra su sustancia. Es el momento en que el verbo se hace carne, en que el pensamiento se convierte en realidad. Es la alquimia más sagrada del cosmos, el instante en que el cielo y la tierra se reconocen como uno. A través de los siglos, cada alma nacida bajo la influencia de Géminis ha llevado dentro de sí esa búsqueda. El impulso de hablar, de comprender, de transformar, de reinventar lo conocido. Su reto eterno es recordar que la mente, sin anclaje, se pierde entre sus propias corrientes. Pero cuando une su curiosidad con la determinación de Tauro, alcanza una grandeza que trasciende la dualidad. Se vuelve creador de mundos, tejedor de destinos, constructor de puentes entre lo posible y lo real. Y así, en cada amanecer, cuando el viento acaricia la tierra y la tierra responde con su aroma fecundo, el universo revive esa historia antigua. Géminis, el eterno buscador, sigue aprendiendo de Tauro, el guardián de lo tangible. El aire continúa fluyendo, pero ahora sabe hacia dónde soplar. La tierra sigue firme, pero ahora respira con el ritmo del viento. Y el cosmos, en su infinita sabiduría, sonríe al ver que incluso los opuestos pueden hallar la unidad cuando comprenden que su lucha es, en verdad, una danza. En los archivos más antiguos del firmamento, donde los signos fueron escritos en fuego sobre la bóveda de los cielos, se cuenta que Géminis fue creado no solo para hablar, sino para despertar. En su soplo nació la curiosidad, la chispa que separó a los seres conscientes del silencio eterno. Fue él quien enseñó a los hombres el poder de la comunicación, la capacidad de nombrar lo que antes era solo un misterio.
Cada palabra pronunciada bajo su influencia fue una semilla de conciencia, una partícula de luz capaz de alterar el destino. Pero con ese don vino también una carga que pocos pueden soportar, la dualidad. Géminis no es uno, sino dos, no piensa en línea recta, sino en espiral. Su alma oscila entre lo que siente y lo que imagina, entre lo que promete y lo que duda. Esa oscilación constante lo convierte en el más humano de los signos, aquel que encarna la contradicción esencial del espíritu que desea ser libre y al mismo tiempo comprendido. El aire de Géminis no es el soplo calmado del atardecer, sino el torbellino que precede a la tormenta. Es el impulso que obliga a cuestionarlo todo, el rumor que invita al cambio, la voz interior que empuja a romper moldes. Su energía no se contenta con lo establecido, porque su misión cósmica es revelar los pliegues ocultos de la realidad. Por eso, donde otros signos ven límites, Géminis percibe puertas abiertas. Su mirada atraviesa las apariencias, pero también se pierde en ellas. Su verdad es mutable porque su mente es infinita. Vive buscando nuevos significados, y en esa búsqueda a veces se extravía en sus propios laberintos de pensamiento. Su mentira, tan criticada por los que aman la rigidez, no siempre es un engaño, sino una forma de explorar versiones de lo que podría ser verdad en otro nivel. Sin embargo, lo que el cosmos revela en su diseño es que toda energía necesita contraparte. Así como el día requiere de la noche para definirse, Géminis necesita de Tauro para no disolverse en su propia multiplicidad. Tauro es la piedra donde se apoya el viento, la raíz que permite al pensamiento no desvanecerse. En la calma del Toro, el aire encuentra forma, en su lentitud, el gemelo descubre profundidad. Tauro enseña a Géminis que no todo puede decirse, que hay cosas que solo pueden vivirse. Le muestra que el valor no está en la velocidad de la mente, sino en la continuidad del propósito. Mientras Géminis cambia de dirección con la rapidez de un pensamiento, Tauro avanza con la seguridad de quien sabe que cada paso deja huella. Pero lo que rara vez se menciona es que Tauro, en su aparente inmovilidad, también observa al gemelo con fascinación. El Toro ve en el aire algo que él mismo no puede alcanzar, la libertad. La tierra, sin el soplo del viento, se vuelve pesada, se encierra en su propia densidad. Por eso el encuentro entre ambos no es solo un choque, sino una iniciación. Géminis enseña a Tauro la belleza de la adaptabilidad, la posibilidad de mirar el mundo desde más de un ángulo. Tauro enseña a Géminis la dignidad de la constancia, el arte de sostener lo que se ha comenzado. De esa relación surge una tercera fuerza, invisible pero poderosa, capaz de transformar la realidad, la sabiduría del equilibrio. En los templos antiguos, los astrólogos representaban este equilibrio con la imagen de un árbol que crece bajo un viento perpetuo. El tronco, firme y resistente, simboliza a Tauro, las ramas que se mueven y se extienden hacia todos los puntos del cielo, a Géminis. Si el árbol fuera solo tronco, se marchitaría por dentro, si fuera solo ramas, sería arrasado por el aire. Pero juntos, logran lo que ninguna fuerza por sí sola conseguiría, permanecer y cambiar al mismo tiempo. Así se revela el misterio que los une, el propósito más elevado de su interacción. El alma geminiana, cuando encuentra esa raíz simbólica, deja de ser mera mensajera y se convierte en creadora. Su mente, antes dispersa, se ordena en torno a una causa, su palabra, antes ligera, se vuelve destino. Es entonces cuando su verdadera naturaleza resplandece, no la del mentiroso que huye de la verdad, sino la del poeta cósmico que sabe que la verdad se expresa de mil maneras. En esa madurez espiritual, Géminis ya no necesita inventar para protegerse, sino para inspirar. Su voz se vuelve faro, su imaginación se convierte en herramienta divina, su inconstancia en versatilidad creadora. Tauro, por su parte, también renace en ese intercambio. Su quietud se llena de significado, su paciencia deja de ser simple espera y se convierte en sabiduría activa. El Toro aprende que la estabilidad no es un fin, sino un medio para sostener el crecimiento. Su fuerza no está en resistir el cambio, sino en guiarlo con serenidad. Así, ambos signos se elevan por encima de sus sombras, Géminis deja de dispersarse, Tauro deja de estancarse. El universo, en su infinita armonía, observa cómo esta unión simboliza una de las leyes más sagradas de la existencia: el movimiento solo tiene sentido si existe un centro, y el centro solo se mantiene vivo si respira movimiento. En la vida humana, esta ley se manifiesta cada vez que una idea encuentra su propósito, cada vez que un sueño se convierte en acto, cada vez que la mente y la materia trabajan juntas. Esa es la danza que representa el vínculo entre el aire y la tierra,
entre el impulso del pensamiento y la perseverancia del esfuerzo. En los momentos de caos, cuando el alma siente que nada tiene dirección, la energía de Tauro enseña el valor de detenerse, de respirar, de construir paso a paso. Y cuando la vida se vuelve demasiado predecible, cuando el miedo a perder la seguridad aprisiona, la energía de Géminis recuerda que el cambio es el lenguaje del universo, que lo que no se transforma muere. De ese intercambio eterno nace la fuerza que mantiene vivo al cosmos, el equilibrio entre la estabilidad y la curiosidad, entre el saber y el buscar. El destino de Géminis no es renunciar a su dualidad, sino comprenderla. En esa dualidad reside su poder. El gemelo no está dividido, es el reflejo vivo de la diversidad del universo. En su mente caben todas las voces, en su alma todos los caminos. Representa el infinito en movimiento, la capacidad de adaptarse sin perder la esencia, de transformarse sin desaparecer. Cuando logra anclar su vuelo en la serenidad de Tauro, se convierte en símbolo de evolución consciente, en ejemplo de cómo la inteligencia puede convivir con la paciencia, la imaginación con la disciplina, el impulso con la perseverancia. Y así, cada vez que el viento acaricia la tierra, el cosmos repite esta enseñanza a quien sabe escucharla. No hay mentira más grande que la que el espíritu se dice cuando cree que debe elegir entre moverse o permanecer. La verdadera sabiduría consiste en saber cuándo avanzar con la agilidad del aire y cuándo sostener con la firmeza de la tierra. En ese punto donde ambos se encuentran, el alma humana se reconcilia con su propósito, crear, aprender, trascender. En la vastedad del firmamento, donde los signos no son solo constelaciones sino arquetipos vivientes del alma, la historia de Géminis continúa expandiéndose como un río de aire que jamás se detiene. Hay aspectos de su naturaleza que los antiguos sabios observaban con reverencia, comprendiendo que en él se concentraba la chispa que diferencia al pensamiento divino del mero instinto. Géminis fue concebido como el mensajero entre mundos, el guardián del tránsito entre lo visible y lo invisible. No pertenece enteramente a la tierra ni al cielo, sino que flota entre ambos, transportando los susurros de las estrellas hacia los corazones de los hombres. Su esencia es el puente, la conexión, el eco que une lo que parecía separado. Su alma vibra con la frecuencia del cambio, y en ese cambio reside su misión más profunda. No está hecho para permanecer inmóvil, sino para despertar la transformación. Cada palabra que pronuncia, cada gesto, cada pensamiento que emite es un soplo de renovación que rompe los moldes. Es el portador del lenguaje, el don que hace posible el entendimiento, el tejido invisible que enlaza las almas. Pero este mismo poder lo convierte en un ser perpetuamente fragmentado. Su dualidad interna no es un defecto, sino un espejo del cosmos mismo, donde toda creación nace de la tensión entre fuerzas opuestas. En su corazón se libra la batalla eterna entre el impulso de comprenderlo todo y la necesidad de sentirse completo. Esa lucha interior se manifiesta en su tendencia a moverse entre verdades, a adaptarse, a usar la palabra como escudo y como espada. Su supuesta mentira no es más que la expresión de una mente que percibe múltiples realidades al mismo tiempo. En su universo, la verdad no es un punto fijo, sino una corriente en movimiento. Donde otros ven contradicción, él ve amplitud. Por eso, su sabiduría se mide no por lo que afirma, sino por lo que descubre en la constante mutación. Es el signo de los 1000 rostros, pero en cada uno de ellos hay un fragmento de autenticidad. Cuando el viento geminiano se cruza con la tierra de Tauro, se produce un encuentro que trasciende el lenguaje de los elementos. Tauro, bajo la guía serena de Venus, representa el alma que conoce el valor del tiempo, la que entiende que la belleza nace de la persistencia. En él no hay prisa, sino propósito. Su fuerza no reside en la velocidad, sino en la estabilidad que permite florecer. Su esencia encarna la fidelidad a los procesos, la sabiduría del ritmo natural. Frente a la dispersión de Géminis, Tauro sostiene el mundo con la paciencia de quien ha aprendido que nada verdadero puede construirse sin continuidad. Pero lo que no se ha dicho es que Tauro también necesita del aire. En su quietud podría dormirse en la comodidad de lo conocido, y solo el soplo de Géminis puede recordarle que la vida, aun en su estructura más firme, necesita movimiento. Géminis despierta en Tauro el deseo de explorar más allá de lo que ya posee. Le enseña que la seguridad no debe ser prisión, que incluso el suelo más fértil requiere del viento para dispersar sus semillas. El Toro, en su calma, encuentra en el gemelo una chispa que lo impulsa a mirar el horizonte sin perder sus raíces. Así se revela un misterio que pocos comprenden: la relación entre ambos no es de oposición, sino de complemento. En el simbolismo astrológico,
el aire de Géminis acaricia la tierra de Tauro hasta modelarla. El viento no destruye el suelo cuando sopla con sabiduría, lo nutre, lo oxigena, lo vuelve fértil. A su vez, la tierra da forma al aire, canaliza su fuerza para que no se pierda en el vacío. De ese diálogo silencioso nace la creación más pura, la idea que encuentra sustancia, el pensamiento que se hace cuerpo, el sueño que se convierte en obra. Los antiguos maestros de los templos celestes decían que cuando Géminis aprendía de Tauro, su palabra adquiría peso. Dejó de ser sonido y se convirtió en pacto, dejó de ser promesa y se transformó en acción. Comprendió que la verdadera comunicación no consiste solo en hablar, sino en encarnar lo que se dice. Aprendió que cada palabra es una semilla, y que si no se planta en tierra firme, se la lleva el viento. En esa comprensión nació la versión más elevada del signo, el sabio que no huye de su naturaleza mutable, pero que sabe usarla con dirección, el maestro que puede cambiar sin traicionar su esencia. En el plano espiritual, Géminis representa el proceso de la mente en expansión. Es el pensamiento que se abre, la curiosidad que impulsa la evolución del alma. Pero cuando no encuentra su ancla, se dispersa en superficialidad. Tauro le ofrece ese ancla, lo obliga a detenerse, a escuchar el silencio entre las palabras, a valorar el instante presente. A través de esa quietud, Géminis descubre que el conocimiento sin arraigo es vacío, que la sabiduría se construye paso a paso, con la misma constancia con la que la tierra produce sus frutos. En los cielos, los dioses contemplan ese intercambio como un reflejo de la condición humana. La mente, simbolizada por Géminis, necesita del cuerpo, simbolizado por Tauro, para manifestar su propósito. El pensamiento sin acción es sombra, la acción sin pensamiento es ceguera. Solo cuando ambos trabajan en armonía, el espíritu alcanza su plenitud. Así, cada alma que encarna bajo la influencia de estos signos está destinada a aprender ese equilibrio, como moverse sin perder el centro, como construir sin dejar de soñar. Géminis, cuando comprende el valor de lo concreto, se vuelve inventor, orador, visionario capaz de inspirar a las generaciones. Sus palabras ya no huyen de la verdad, sino que la traducen en lenguaje accesible. Tauro, cuando se deja tocar por la ligereza del aire, se convierte en creador consciente, artista del tiempo, constructor de belleza duradera que respira movimiento. Ambos, al unirse, forman el eje del crecimiento humano, el pensamiento que crea y la materia que sostiene. En el tejido invisible del cosmos, su danza continúa. Cuando el viento acaricia las llanuras y la tierra responde con fragancia, el universo recuerda que ambos están destinados a coexistir. El aire aprende el arte de permanecer, y la tierra el arte de fluir. En esa reciprocidad, el cosmos encuentra su equilibrio, y la humanidad su reflejo más luminoso. Porque solo quien puede cambiar sin perderse, y permanecer sin endurecerse, alcanza la grandeza que los astros inscribieron en su destino. En los dominios más profundos del cosmos, donde el lenguaje de los astros se convierte en vibración pura, existe un aspecto de Géminis que pocas veces se contempla, su relación con el tiempo. Mientras otros signos lo perciben como un cauce que fluye en una sola dirección, Géminis lo experimenta como una red de posibilidades simultáneas. Su mente no se ancla al pasado ni se somete al porvenir, se expande en todas direcciones, conectando lo que fue con lo que aún no es. Es el signo que percibe los hilos invisibles del destino y los teje con la habilidad del mensajero divino que conoce la naturaleza mutable del universo. En él reside el principio del cambio, la conciencia de que nada está fijado para siempre y que toda certeza puede transformarse. Esa relación con el tiempo explica su naturaleza inquieta. Géminis vive en un estado de transición constante porque su espíritu pertenece al movimiento. Es la respiración del cosmos hecha pensamiento, el eco de las estrellas en busca de nuevas formas. Su tarea no es permanecer, sino despertar, romper el letargo de lo inmóvil. Por eso sus palabras viajan como corrientes de aire que impulsan el alma humana hacia nuevas alturas de entendimiento. Donde la oscuridad de la costumbre amenaza con apagar el fuego del espíritu, aparece Géminis como una ráfaga de renovación. Es la voz que inspira, la pregunta que abre caminos, la mente que desafía los límites de lo posible. Sin embargo, ese mismo don lo enfrenta a la confusión. Su mente, al percibir tantas realidades, puede dispersarse en ellas. Su desafío eterno es discernir qué verdades merecen sostenerse y cuáles deben dejarse ir. Su dualidad no es debilidad, sino campo de aprendizaje. En su interior conviven dos fuerzas que se buscan y se rechazan, una que anhela comprenderlo todo, y otra que desea vivir sin ataduras.
Cuando logra armonizarlas, cuando convierte su curiosidad en propósito, se eleva por encima de su reputación de inconstante y se transforma en sabio. Entonces sus palabras dejan de ser ecos del viento y se vuelven decretos de creación. En ese punto, aparece nuevamente la presencia de Tauro como contraparte necesaria. La tierra de Tauro no es solo resistencia, sino conciencia del valor del proceso. Mientras Géminis explora, Tauro construye. Mientras el gemelo imagina, el toro materializa. En la aparente lentitud del signo de tierra se esconde una sabiduría profunda, la de quien entiende que la eternidad se forja paso a paso. La constancia de Tauro es el recordatorio de que incluso la idea más brillante necesita un cuerpo donde habitar. Y en esa enseñanza, el aire aprende el arte de la permanencia. Pero lo que pocas veces se menciona es el poder transformador que Géminis puede ejercer sobre Tauro. El toro, tan enamorado de la estabilidad, corre el riesgo de quedarse dormido entre sus certezas. Entonces el viento del gemelo llega a soplar sobre su frente, despertando la curiosidad dormida en la materia. Le enseña que la seguridad sin expansión se vuelve prisión, que la tierra también puede moverse sin perder su raíz. En esa interacción, la solidez se vuelve fértil y la ligereza adquiere dirección. El universo contempla ese intercambio como un acto sagrado, porque en él se manifiesta la unión entre el pensamiento y la sustancia, entre el verbo y la forma. Hay en Géminis un aspecto aún más profundo, vinculado a su regente Mercurio, el mensajero alado que cruza las fronteras entre los mundos. Mercurio representa la mente divina, la chispa de inteligencia que conecta lo humano con lo eterno. A través de Géminis, esta energía se manifiesta como la capacidad de traducir lo inefable, de poner en palabras lo que el alma siente y no sabe nombrar. Por eso, los geminianos son portadores de revelaciones, aunque muchas veces no comprendan del todo el origen de lo que transmiten. Hablan porque el cosmos los usa como canal. Sus ideas no nacen de la nada, son reflejos del conocimiento universal que fluye a través de ellos. Pero el verdadero desafío de esta energía está en aprender a escuchar. Géminis, en su impulso de expresarse, a veces olvida el valor del silencio. Sin embargo, cuando logra dominar su verbo y aquietar su mente, se convierte en el intérprete perfecto del mensaje celestial. En su silencio consciente, el ruido del mundo se apaga y la sabiduría del universo le revela sus secretos. Es entonces cuando su palabra se vuelve creadora, capaz de guiar y de sanar. Su talento ya no busca brillar por ingenio, sino iluminar por propósito. Tauro, al observar esto, encuentra inspiración. El toro comprende que el trabajo constante también puede ser un acto de comunicación con lo divino. Sus manos que siembran, su paciencia, su conexión con lo tangible son formas silenciosas de oración. Así, mientras Géminis ofrece la palabra que inspira, Tauro ofrece el acto que materializa. Uno eleva la idea, el otro la sostiene. Y en la unión de ambos se revela el principio de toda evolución, pensamiento y acción, espíritu y materia, aire y tierra unidos en el ciclo perpetuo de la creación. En las antiguas cosmogonías se decía que cuando el viento de Géminis sopla sobre la tierra de Tauro, el universo recuerda su origen. De esa mezcla nace la primera forma de la palabra creadora, el sonido que da vida, el aliento que anima la materia dormida. Por eso, la alianza de estos signos no es solo una metáfora de compatibilidad, sino la encarnación del proceso universal que mantiene el equilibrio entre cambio y permanencia. El alma geminiana, cuando alcanza la madurez espiritual, deja de temer su naturaleza cambiante. Comprende que su poder reside precisamente en su capacidad para transformarse sin perder la esencia. Se convierte en maestro del movimiento consciente, en símbolo de adaptación luminosa. Su camino enseña que la verdad no siempre está en lo fijo, sino en el fluir. La rigidez es muerte, pero el cambio con sentido es renacimiento. Tauro, al integrarse en ese flujo, descubre que la estabilidad no significa estancamiento, sino fidelidad al propósito. Aprende que puede sostener el cambio sin perder su forma, que la fortaleza no está en resistir el viento, sino en permitir que lo moldee sin quebrarse. Así, ambos signos reflejan la lección eterna del universo, el equilibrio entre la expansión y la preservación. Cada vez que la mente humana duda entre avanzar o permanecer, entre hablar o guardar silencio, entre soñar o construir, el eco de esta historia resuena en el alma. Géminis y Tauro siguen dialogando a través del espíritu de quienes buscan su verdad. El viento continúa moviendo la tierra, y la tierra sigue ofreciendo al viento la certeza de su forma. El cosmos entero gira al ritmo de esa danza,
porque en ella se encierra la esencia de toda existencia, la unión entre la idea y la realidad, entre el impulso de crear y la voluntad de sostener. En ese equilibrio sagrado se encuentra la fuerza que hace avanzar a la humanidad. Géminis sigue siendo el mensajero, el portador del cambio, el guardián del pensamiento libre. Tauro sigue siendo el constructor, el guardián de la permanencia. Y cuando ambos trabajan juntos en el alma del hombre, el universo se expande un poco más, recordando que incluso el aire más volátil puede encontrar dirección cuando ama la tierra que lo contiene.